La siguiente presentación corre a cargo de Lucía Gilabert Sanz, Coronavirus Disease Transmission Prevented in Endoscopy Unit with Transversal Protective Measure and No Systematic Procedural Testing. Cuando quiera, Lucía. Buenos días. Yo os voy a presentar este artículo que finalmente ha sido publicado en el Journal of Clinical Medicine, una revista de segundo cuartil, y en el que hemos colaborado los servicios de digestivo, medicina preventiva y microbiología de nuestro hospital. Como consecuencia derivada de la pandemia por SARS-CoV-2, entre abril y mayo de 2020 las unidades de endoscopias tuvieron que disminuir su actividad. Con la reapertura de las unidades de endoscopias posteriormente, diversas sociedades recomendaron el uso de test COVID preprocedimiento, pero otras sociedades recomendaron en contra de esto y a favor del uso de medidas de protección universal en las unidades de endoscopias. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el uso de estas medidas de protección en una unidad de endoscopias de un hospital terciario como es el nuestro, zona con alta incidencia de coronavirus. Realizamos un estudio retrospectivo en el que revisamos los casos de endoscopias que se habían realizado entre marzo de 2020 y mayo de 2021, en una época con una elevada incidencia de coronavirus en nuestro departamento, como se puede ver en el gráfico. Se analizaron las historias clínicas de estos pacientes y se revisó si tenían una PCR positiva de coronavirus 14 días antes o 14 días después de la misma. Además, en la unidad de endoscopia se hacía un screening sintomático y estos procedimientos fueron realizados por 18 endoscopistas, 8 enfermeros y 9 auxiliares, y todos ellos utilizamos medidas de protección universal a la hora de la realización del procedimiento. Se realizaron durante este periodo de tiempo 10.132 procedimientos, el 69% de ellos fueron ambulantes, y entre todos estos procedimientos hubo 26 pacientes con coronavirus, a los que se les realizó 27 procedimientos. El 70% de los casos era desconocido y el 30% de los casos sabíamos el diagnóstico a la hora del procedimiento. Las principales indicaciones para realizar estos procedimientos fueron estos pacientes fue analizado por el servicio de preventiva de nuestro hospital y se observó que en 23 de los casos el mecanismo de transmisión había sido sociofamiliar y únicamente en 3 de los casos el mecanismo de transmisión había sido por parte del compañero de la habitación. Durante este periodo de tiempo, 4 trabajadores de la unidad de endoscopias tuvieron coronavirus, pero en todos ellos el origen de transmisión fue sociofamiliar y no hubo relación con los casos que se habían realizado en la unidad de endoscopias en pacientes COVID. Destacar el hecho que en este momento ninguno de los pacientes diagnosticados de coronavirus había sido vacunado porque aún no se había iniciado el procedimiento de vacunación en población general. Como conclusión es decir que en nuestra opinión no es necesario realizar una PCR de COVID preprocedimiento, dado que no protege ni a los trabajadores ni a los pacientes en principio, que el hallazgo de una PCR positiva en pacientes asintomáticos en aquel momento era realmente excepcional y que consideramos que el uso de medidas de protección universal es la mejor forma de prevención de contagio, incluso en áreas con un gran porcentaje de pacientes no vacunados, como fue el caso de nuestro estudio. Muchas gracias.